que parece la parte alta de cómo dibujamos un corazón. En general, hombres y mujeres somos diferentes en este punto. En las mujeres, el cóndilo del lado del peroné es el lado de afuera, sí, es un poquito más pequeño que el de adentro. Por eso la forma normal de nuestras rodillas debiera tener valgo de aproximadamente 8 grados en los hombres y hasta 12 grados en las mujeres. Valgo es que se mete hacia adentro. Así es, son las rodillas en X. ¿Que se ven así? En X. En X. Cuando tenemos una deformidad en que vamos a tener lo contrario, es el varo. Para no confundirnos, varo, charro. Las piernas de charro sobrecargan la parte interna de la rodilla. Y el valgo sobrecarga la parte externa de la rodilla. Vamos ahí. Pero ¿qué es lo que duele? Cuando nosotros tenemos una sobrecarga en un sitio o sufrimos un traumatismo, se desencadena un proceso químico. No vamos a tener la hinchazón de la rodilla. Eso es de la parte más avanzada de la enfermedad. Y esto puede ser porque está lesionado el menisco, que son esas estructuras azules. Ahora sí pasamos la imagen de los meniscos, la imagen del corte de la rodilla. Eso que estás diciendo es... ¿Esos son los meniscos? La inflamación silente. Silente. Justamente. Química. Esta está mediada por toda una serie de elementos, porque cuando nosotros nos producimos un daño, vamos a tener un mecanismo de limpieza y reparación. Wow. Este mecanismo de limpieza y reparación permite el paso de células y de sustancias que normalmente no están en la matriz extracelular y que van a activar mecanismos de renovación. Normalmente se entra en un modelo de compensación, pero es un modelo que se llama inflamación de bajo grado. Okay. Cuando la inflamación de bajo grado se resuelve, pues vamos a restituir la hemostasis y todo va a estar bien. Pero ¿qué sucede cuando esta lesión persiste? Un menisco roto. Las cargas van a estar alteradas. Y estas cargas alteradas van a producir sustancias inflamatorias, que nosotros llamamos interleucinas. Estas sustancias inflamatorias van a intentar limpiar y van a activar células. Las células que van a entrar, pues normalmente no están en la matriz extracelular y son monocitos y son neutrófilos y tienen nombres técnicos cada una de las células, pero la función es producir enzimas que destruyan la matriz extracelular dañada con la intención de que se renueve. ¿Son los que llaman los natural killers? El natural killers es la siguiente etapa. Ah, ok. Cuando ya pasaron estas primeras, las células de primera respuesta, los natural killers y otras que son las células dendríticas, estos ya son linfocitos, es decir, ya empezamos a tener no solo la respuesta innata con la que nacemos, sino que va a intervenir lo que se llama la respuesta adaptativa. ¿Sabes qué? Pues ya no se pudo, sigue habiendo material desnaturalizado y van a entrar los linfocitos. Pero entonces, pues yo siempre he hecho el símil de que, pues ante la lesión tan grave, tal se pareciera que nuestros albañiles son muy malos y que esa lesión que pues está ahí, pues llegan a limpiar, pero la hacen más grande. Y es porque participan otra serie de enzimas. Y debemos recordar que mucho de los procesos adaptativos ya no son tan específicos, sobre todo en estas células que producen interleucinas. Son muy específicos y adaptativos cuando hay anticuerpos, pero aquí todavía no tenemos anticuerpos contra nuestro propio cuerpo, sino que es un mecanismo que intenta reparar. Y esto produce unas enzimas que se llaman metaloproteasas. Esto son, igual que nuestro estómago digiere las proteínas, esas van a digerir las proteínas desnaturalizadas para renovar la matriz extracelular. Y van a decir, bueno, ¿y por qué es importante la matriz extracelular? Porque la matriz extracelular es la que le da respiración y le da nutrición a nuestras células. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor
el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia, con un máster en gineco-oncología, maestría en ciencias médicas y expresidente del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de aquí del Hospital Español. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Y les presento a mis co-conductores, primero las damas. La doctora Alicia Ortiz, psicoterapeuta, especialista en mindfulness. Alicia, bienvenida. Bienvenida. Ya la extrañábamos. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Te extrañamos gracias. mucho. Gracias, yo también a ustedes muchísimo. El doctor Ernesto Santillán, especialista en traumatología y ortopedia, que también tiene su base aquí en el Hospital Español. Muy buen Ernesto, día a todos. Buen día. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un... Bueno, todas las veces hablamos de temas interesantes, importantes, y el día de hoy no es la excepción. Vamos a hablar de el dolor de rodillas. ¿A quién no le han dolido las rodillas alguna vez en su vida? Principalmente a las mujeres. ¿Y por qué se puede aliviar el dolor? Y nuestro invitado estrella, y digo estrella, Sí, claro. el día de hoy, de verdad, es un gusto tenerte aquí, como siempre, el doctor José Jesús Pérez Correa, cirujano ortopedista traumatólogo. El doctor obtuvo su título como médico cirujano en el Instituto Politécnico Nacional y posteriormente se realizó su especialidad en traumatología y ortopedia en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Hospital Magdalena de las Salinas cuenta con una maestría en ciencias en investigación clínica. Amplia experiencia profesional en el institucional en cirugía artroscópica y prótesis articulares, así como en el manejo de complicaciones de prótesis de rodilla. Certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia con recertificación vigente hasta el día de hoy. Y bueno, pues es un honor, no un gusto, aparte del gusto, tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues antes de empezar estábamos platicando de la dinámica un poquito porque vamos a entrar al dolor de rodilla y vamos a hablar de todo lo que es la rodilla. Pero se me ocurre empezar esta plática para que la gente pues se entere y esté un poquito más pues enterada, valga la redundancia, de qué es la rodilla. O sea, ya sabemos que es una articulación, pero ¿de qué está compuesta? Para que saber, si sabemos de qué está compuesta, qué se puede descomponer. Vaya, pues. Bien, bueno, primero, muy buenos días a todos, buenos días a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por tus amables palabras. No, hombre. El honrado soy yo de que ustedes me reciben aquí en su casa. Y sí, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Ya te adelantaste un poquito diciendo que pues, el dolor de rodillas es frecuente en mujeres, sí es verdad. También es importante que tienen muchísima, la rodilla tiene muchas estructuras que producen dolor. Claro. Y pues antes, dos palabras acerca del dolor. O sea, el dolor es una manifestación de la mayoría de las enfermedades ortopédicas. Básicamente, la consulta de un paciente que no está fracturado, que no tiene una luxación o ha sufrido una violencia, acude al consultorio porque le duele. Y le puede doler la rodilla, le puede doler el hombro, le puede doler. Pero el dolor por sí mismo es un problema
que es el síntoma de un individuo, no es una enfermedad, es solamente un síntoma, Claro. pero que produce un daño familiar y social. Porque el individuo que tiene dolor ortopédico, que le duele la rodilla, que le duele el hombro, que se despierta en la noche, que no duerme bien, que está de mal humor, que pierde la relación familiar y tiene muchos problemas. Entonces, el dolor es un problema serio y es un problema importante y es muy común en nuestra población el dolor de las rodillas. Claro. Y bueno, tú acabas de hablar del dolor y bueno, estamos nosotros los médicos, es algo que lidiamos todos los días con nuestros pacientes porque la principal causa y motivo de consulta en todas las especialidades, y no me vas a dejar mentir, es el dolor. ¿Por qué? Porque si no me duele algo, ¿para qué voy al doctor? Correcto. Entonces, y en todas las especialidades. Y pues yo quisiera decir que el dolor es una alarma. ¡Ey! Algo está pasando. Y desgraciadamente mucha gente, en vez de acudir a la alarma y ver lo que está pasando, apagan la alarma. ¿Eso qué quiere decir? Te doy unos analgésicos, vete a tu casa y ahí te ves. Cuando el problema se está gestando, está ahí el problema y puede ser que se esté complicando más la situación, que eso es en todas las especialidades. Y en rodilla, pues no deja de ser. ¿Cuántas veces no ha pasado que te ha visto alguien, paciente, y te dice, fíjese que me duele la rodilla, y la pregunta obligada de semiología es, ¿desde cuándo le empezó a doler? Tiene no sé cuánto tiempo, pero me tomé, me dieron de tomar, ya me puse la pomada de esto, y ya tiene años, digo, y lo digo así, en forma catastrófica, porque si hubiéramos acudido, en este caso con el doctor, a tiempo, yo creo que nos hubiéramos salvado de muchísimas cosas que se vinieron complicando con el tiempo. ¿Cómo ves? Indudablemente, tienes toda la razón del mundo, es una aportación muy buena la que te vas a poner en la mesa, porque el paciente cree que el dolor es su enfermedad. Y cuando le dan un analgésico, él siente que ya se curó. Exacto. Sin embargo, y es apagar la alarma. Sí. Adiós. Entonces, si acudimos a los clásicos de la medicina, pues ellos ya nos decían que para una enfermedad pues, va a concurrir tres cosas. El síntoma es el motivo por el cual el paciente va a verme. Claro. Oiga, doctor, me duele. Después viene la enfermedad, que es lo que yo tengo que investigar y obtener a través pues, de la entrevista diagnóstica, a través de la exploración física para obtener signos y síntomas, los estudios paraclínicos para corroborar lo que tiene, que decir que usted tiene tal cosa, y poder plantear un tratamiento y un pronóstico. Claro. Pero además interviene la circunstancia. La circunstancia de cuál es el efecto del dolor. Es que ya no puedo trabajar, es que ya no puedo dormir, es que ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, y esta circunstancia pues también hace que el dolor no sea solamente eso que molesta, porque eso básicamente es la definición, una sensación desagradable, sino como bien dices, la alarma que nos está diciendo que algo no está funcionando bien, que hay una lesión ya presente o hay una lesión inminente que se va a presentar y que hay que hacerle caso, pero no resolver el dolor quitando el dolor, sino buscando la causa que lo está generando. Por supuesto. Y sí me gustaría que antes de entrar de lleno al tema, nos expliques un poquito, no sé, aquí hay un modelo anatómico y traes una diapositiva. Perfecto. Sí. Primero que todo, exacto, ¿cómo se come eso? Exactamente, porque estas partes de nuestro cuerpo que hacen estas funciones de articulación, como que son especialmente vulnerables a cierto tipo de factores, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la rodilla duele la rodilla, no el hueso
anterior o posterior, ¿no? Esa función, me imagino que inconscientemente hacemos a veces un mal uso, una forma inadecuada o actividades que puedan afectar. ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo está hecho, como dice el doctor, y por qué luego nos falla? Bueno, voy a citar al doctor Bombelli, que decía que a pesar de todos nuestros talentos científicos, aún no somos capaces de producir articulaciones mejores que aquellas que nos dotó Dios. Sí. Esto es muy importante. Y la maestría de la naturaleza para crear la rodilla y crear todas nuestras articulaciones es que le puso estructuras de soporte, que son nuestros huesos, estructuras estabilizadoras estáticas, que son los ligamentos, y lo que aquí está representado así en azul como meniscos, y estructuras de estabilización dinámica y de movilidad, que son músculos y tendones. Ahí podemos pasar la transparencia. Desde esta óptica nosotros podemos ver que incluso quien nos diseñó, de acuerdo a lo que cada quien crea, sabía de mecánica, porque le puso una extensión, que es la rótula, que da más fuerza al cuádriceps. Con esto nosotros ya nos podemos dar una idea. Y usted, no, la anterior, por favor. ¿Dónde está la rodilla? ¿Esa? La otra. No, la que tenías hace un momentito, por favor. Con esta imagen que ustedes están viendo, que parece la parte alta de cómo dibujamos un corazón. En general, hombres y mujeres somos diferentes en este punto. En las mujeres, el cóndilo del lado del peroné, es el lado de afuera, sí, es un poquito más pequeño que el de adentro. Por eso la forma normal de nuestras rodillas debiera tener valgo de aproximadamente 8 grados en los hombres y hasta 12 grados en las mujeres. Valgo es que se mete hacia adentro. Así es, son las rodillas en X. ¿Que se ven así? En Exacto. X. Ajá, En ajá, X. ajá. Cuando tenemos una deformidad en que vamos a tener lo contrario, es el varo. Para no confundirnos, varo, charro. Las piernas de charro sobrecargan la parte interna de la rodilla. Y el valgo sobrecarga la parte externa de la rodilla. Vamos ahí. Pero ¿qué es lo que duele? Cuando nosotros tenemos una sobrecarga en un sitio o sufrimos un traumatismo, se desencadena un proceso químico. No vamos a tener la hinchazón de la rodilla. Eso es de la parte más avanzada de la enfermedad. Y esto puede ser porque está lesionado el menisco, que son esas estructuras azules. Ahora sí pasamos la imagen de los meniscos, la imagen del corte de la rodilla. Eso que La estás otra. diciendo es... ¿Esas son los meniscos? ¿Esos La inflamación azulitos? silente. Silente, Justamente. ¿verdad? química. Esta está mediada por toda una serie de elementos, porque cuando nosotros nos producimos un daño, vamos a tener un mecanismo de limpieza y reparación. Wow. Este mecanismo de limpieza y reparación permite el paso de células y de sustancias que normalmente no están en la matriz extracelular y que van a activar mecanismos de renovación. Normalmente se entra en un modelo de compensación, pero es un modelo que se llama inflamación de bajo grado. Okay. Cuando la inflamación de bajo grado se resuelve, pues vamos a restituir la hemostasis y todo va a estar bien. Pero ¿qué sucede cuando esta lesión persiste? Un menisco roto. Las cargas van a estar alteradas. Y estas cargas alteradas van a producir sustancias inflamatorias, que nosotros llamamos interleucinas. Estas sustancias inflamatorias van a intentar limpiar y van a activar células. Las células que van a entrar, pues normalmente no están en la matriz extracelular y son monocitos y son neutrófilos y tienen un nombre técnico cada una de las células, pero la función es producir enzimas que destruyan la matriz extracelular dañada con la intención de que se renueve.
¿Son los que llaman los natural killers? El natural killers es la siguiente etapa. Ok. Uh-huh. Cuando ya pasaron estas primeras, las células de primera respuesta, los natural killers y otras que son las células dendríticas, estos ya son linfocitos, es decir, ya empezamos a tener no solo la respuesta innata con la que nacemos, sino que va a intervenir lo que se llama la respuesta adaptativa. ¿Sabes qué? Pues ya no se pudo, sigue habiendo material desnaturalizado y van a entrar los linfocitos. Pero entonces, pues yo siempre he hecho el símil de que, pues ante la lesión tan grave, tal se pareciera que nuestros albañiles son muy malos y que esa lesión que pues está ahí, pues llegan a limpiar, pero la hacen más grande. Y es porque participan otra serie de enzimas. Y debemos recordar que mucho de los procesos adaptativos ya no son tan específicos, sobre todo en estas células que producen interleucinas. Son muy específicos y adaptativos cuando hay anticuerpos, pero aquí todavía no tenemos anticuerpos contra nuestro propio cuerpo, sino que es un mecanismo que intenta reparar. Y esto produce unas enzimas que se llaman metaloproteasas. Esto son, igual que nuestro estómago digiere las proteínas, esas van a digerir las proteínas desnaturalizadas para renovar la matriz extracelular. Y van a decir, bueno, ¿y por qué es importante la matriz extracelular? Porque la matriz extracelular es la que le da respiración y le da nutrición a nuestras células. A ver, déjame irme un poquitito más para atrás. Ok, estamos hablando de la fisiopatología, de lo que está pasando en la rodilla. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que lo motivó? O sea, qué sé yo, porque estamos hablando de cargas, estamos hablando de peso, ¿sí? Estamos hablando de que en un momento dado no hay que olvidarnos que esto está cargando todo nuestro organismo. Claro. Y si somos obesos, pues vamos a tener una carga mayor que otros, ¿no? Y bueno, pues le estamos dando un trabajo extra a esas rodillas. Eso es verdad. Y vamos, la obesidad, y yo he luchado toda mi vida con esta enfermedad, es importante considerar que no solo es la carga mecánica. Ok. La carga mecánica sí es importante. En la rodilla voy a utilizar el ejemplo y quizás el más estudiado de este asunto. Imaginemos que el menisco es una pieza que mide la presión. Ok. Y entonces nosotros le aplicamos una carga de 1 kilogramo aquí. Para que no se hunda en el piso va a oponer una resistencia de 1 kilogramo. La máquina que está midiendo, ¿qué te va a decir? Ya tienes 2 kilogramos de presión. Este tendón, para que no se doble la rodilla, pues va a tener que jalar otro kilogramo. Y para que no se arranque el tendón, esta parte, la fuerza de reacción, otro kilogramo. Ya van 4. Por cada kilogramo de peso que nosotros le pongamos a rodilla, vamos a tener 4 kilogramos de presión sobre las estructuras articulares. Así es. Esto es bien importante de considerar, porque una persona que tenga 30 kilos de más le está metiendo 120 kilos de presión a sus meniscos. Es muchísima, pobrecito. ¿Qué? Pues sí. Entonces, eso es de lo que estamos hablando mecánicamente. Ajá. Ahora, agreguemos, y vamos a No hacer sé qué. la sopa más espesa. La grasa es reservorio de material proinflamatorio, principalmente interleucina 6. Exacto. Y va a hacer que el daño mecánico que produce la obesidad se empiece a activar toda la palabrería que dije hace ratito. Todo ese proceso químico que intenta reparar la rodilla. Claro, o sea, como no es una cuestión solo mecánica, también es una cuestión bioquímica en donde los procesos inflamatorios Justamente empiezan a activar. Pero vamos más allá. La hipoxia de las células va a hacer Hipoxia es no la oxigenación, disminución del falta de oxígeno, oxígeno en porque las la matriz células. está dañada, entonces ya no hay intercambio de alimentación, de oxigenación, y entonces el ADN va a responder con unas enzimas que se llaman histonas.
y ya no van a poder repararlo y se va a metilar y estas células van a entrar en algo que, una palabra que casi todo el mundo maneja, apoptosis, muerte celular, que va a derivar en la muerte celular. Entonces, esto que está pasando en su rodilla, sí, aquí lo estamos explicando para la rodilla, pero también está pasando en su hígado, está pasando en su páncreas, está pasando en su endotelio, está pasando en las estructuras nerviosas, y por eso hoy hablamos de una enfermedad que se llama síndrome metabólico, en donde tenemos hipertensión, recuerden que está dañado el endotelio, en donde tenemos además daño al páncreas, el paciente puede evolucionar a una diabetes. El paciente obeso, el paciente tiene hiperuricemia, le aumenta el ácido úrico en sangre porque ya el metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas está alterado y se deposita en forma de purinas. Y tenemos además hipertrigliceridemia. ¿Por qué? Porque vamos a que los mecanismos que nosotros estamos manejando van a producir que se absorba mayor cantidad de carbohidratos y se desencadene estos triglicéridos, que son normales y debemos tener cierta cantidad en nuestro cuerpo, pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos de más? Pues que empezamos a tener depósitos de precisamente estos elementos que son portadores de ácidos grasos y además pues del colesterol. Es decir, el dolor de rodilla me está avisando que estoy enfermo de muchos lugares. Sí, claro. Es el... Sí. O sea, debuta uno con dolor de rodilla, pero en realidad tiene uno muchas otras una cuestión cosas, sistémica. Y dime, ¿hay una dieta o algo que podamos hacer, aparte de, obviamente, disminuir carbohidratos y todo lo que quieras para disminuir de peso, pero existe alguna dieta aparte especial que tú sepas que para esto? Bueno, sí hay. Hoy por hoy, los pacientes cada vez menos se quieren operar. Por alguna razón, pues ya las nuevas generaciones tienen un sentido estético especial del cuerpo y no quieren tener cicatrices y la cirugía de mínima invasión, y etcétera. Con artroscopía. Y la artroscopía es un ejemplo de ello. Fue uno de los primeros recursos después de la endoscopía que se empezaron a utilizar. Y pues es importante esto. Entonces llegan y nos dicen, pues yo no me quiero operar, pero pues ¿qué más me puede hacer? Y siempre preguntan por la dieta. Entonces hay algo que se le ha llamado la dieta antiinflamatoria. Este es un término que pues probablemente una nutricionista experta nos pueda ilustrar más, pero básicamente tiene características de incorporar antioxidantes como los omega 3, que incorpora ácidos grasos sanos, que disminuyen también la concentración de colesterol y de otros elementos en sangre, las proteínas de alto valor biológico y alta biodisponibilidad, y además fibra, incluyendo los oligoelementos como son vitaminas, minerales, etc. Por supuesto. La dieta más conocida es la dieta mediterránea, pero pues no toda la gente le gusta, ya no toda la gente tiene pues los recursos para comer salmón y para comer sardinas y para comer aceite y tomar aceite de oliva y tomar todos estos elementos. Y una de las dietas que son útiles es algo que se ha llamado la dieta de la milpa. La dieta de la milpa. ¿Me suena muy mexicano? A ver, cuéntenos. Por ahí va. A ver, vamos. El uso del frijol, el maíz, la calabaza, y le han agregado ahora pues las cosas que se producen en la milpa, en la granja, que pues es la carne de conejo, la proteína derivada de la carne de conejo y otros elementos. Como les digo, pues yo no soy experto para el diseño, pero pues lo menciono porque me ha tocado estudiar, porque mis pacientes me preguntan, pues, ¿qué dieta, no? Claro. Y antes de mandarlos con la dietista, pues siempre dicen, ¿y qué me va a dar? ¿Y qué me voy a hacer? Claro. Entonces, más o menos es esto. Pero por ahí hay artículos que hablan que las semillas de calabaza tienen antioxidantes y disminuyen el colesterol LDL. La fibra de los alimentos de la milpa, que por ahí le encontraron propiedades muy interesantes al nopal, al quelite y demás. La calabaza pues también son
tienen su importancia nutricional y la enorme cantidad de minerales que aportan, ¿no? Aparte del complejo B y la fibra, por ejemplo, de los frijoles, que es una dieta antiinflamatoria. Pero y tenemos que hacer un programa que hable solo de la vitamina D, que es una crucial, ¿verdad? Pues es más que una vitamina, es una hormona, hormona. pleiotrópica que le llamamos, o sea, sirve para pleiotrópica? que sirve para muchas cosas, para muchas, para un chorro total de cosas. Hormona. Y por eso y además últimamente pues, ha cobrado mucho interés. Y aparte de la vitamina D y el colágeno, o bueno, se puede dar colágeno, vitamina D y vitamina C, inclusive, porque no hay que dejarla aparte. Eso es un Pero, tema maravilloso, muy interesante y de mucha actualidad. Les Y que a propongo las... una cosa, ¿me permiten? Dígame. Es que ya estamos hablando de las soluciones y creo que todavía hay dudas sobre esta estructura Ok. y qué la daña, ¿no? O sea, creo que ha sido muy claro en esta parte. Creo que el tienes razón, creo sobrepeso, que ya nos fuimos a la parte final, ¿no? Bueno, Sí, no es no, parte pero- no es parte del tratamiento, pero es exactamente, es parte, ajá. son cosas que Sí, podemos sí. hacer. Ajá. Sí, es que un poco la idea es que y estoy viendo ya también algunas preguntas que ahorita, pues, si me permiten, se las presento. Por favor. Esta parte de entender esta estructura, porque creo que fue clarísimo en explicarnos y bueno, en lo personal me cayó el 20 de la importancia del peso, de mantenerse en su peso y el impacto que tiene, y en ese sentido lo fundamental que es atender ese dolor, porque nos habla de todo un problema generalizado, ¿no? Pero ¿qué otras cuestiones afectan? Por ejemplo, hacer deporte de cierta ejercicio. forma, cierto Ujú. tipo de trabajos, ciertas posturas, impactos. ¿Qué otras cosas dañan a esta estructura como parte de las Inclusive factores? el Ajá. calzado. El tipo de calzado, Calzado. exactamente. ¿Qué le afecta? ¿Por qué llega a procurar, además del peso, doctor? Bueno, Del es sobrepeso. una pregunta también muy importante y con una respuesta muy, muy compleja, porque son muchos vertientes los que hay que tocar. La primera parte, ya hablamos de que las cargas de peso van a producir alteraciones Ajá. en la estructura de nuestro cartílago. Pero a lo mejor una persona que tiene un peso adecuado puede producir una carga instantánea de que dañe el cartílago e inicie este proceso. ¿Y de qué depende? Por ejemplo, una gente que practica tenis y que de pronto se frena y con estos nuevos zapatos, o que practica fútbol y que de estos nuevos zapatos que fijan el pie al piso y la rodilla se sigue por sí misma y Por inercia. por inercia Se hace un desfase. y además Ajá. se gira, lo cual hace que la carga de peso recaiga en un sitio específico y produzca algo que el doctor sabe perfectamente, perfecto. se llaman lesiones ósteo de hueso condrales de el cartílago y que pueden llegar incluso a desprender fragmentos de cartílago con fragmentos de hueso. Entonces, el deporte se debe practicar, sí, nadie lo niega, es verdad, nos fortalece, nos ayuda a alargar la vida, nos ayuda a muchos factores, pero tienen que tenerse algunos cuidados para llevarlo a cabo. Es que no es lo mismo deporte que ejercicio. Por supuesto. En los pacientes, por ejemplo, que ya tienen cierta edad, yo prescribo ejercicio. Y cuando yo le digo, tiene que hacer ejercicio, ay, doctor, es que yo camino. No, señor, espéreme, pero yo no lo voy a mandar a caminar si tiene 80 kilos de más. Sí, claro, o sea, vamos, hasta ahora todo lo que se ha emitido es la regla. Para ser, entre comillas, juez y parte, estamos manejando como dato central el dolor. Pero lógicamente las causas son, como bien señalas, multifactoriales. Se puede hablar hasta de alteraciones en el caminar o en la marcha, que esto viene desde la etapa de la infancia. También. Vienen situaciones anatómicas, lo señaló perfectamente bien, en el sentido de que el hombre tiende más a estar charro, la mujer
a estar rodillas en X. La distribución de la carga es fundamental y técnicamente toda esta articulación obedece a que sus nutrientes, y aquí es muy importante, el hueso se nutre de una forma, el cartílago se nutre de otra forma, los cojinetes que vienen siendo los meniscos sirven en un momento dado para amortiguar, pero también para distribuir cargas. Lógicamente, en la imagen que había transmitido el doctor inicialmente, viene la importancia de lo que es el cartílago articular en cuestión de su grosor, y que esto actúa como si fuera un colchón hidráulico en el sentido de la dinámica que existe con el líquido sinovial. Si el líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma, todo lo que tengamos de alteraciones a nivel de cristales como azúcar o glucosa, ácido úrico y elementos grasos, etcétera, calcio, en fin, pues lógicamente van a alterar este tipo de líquido y van a condicionar que el cartílago inicialmente se pueda agrietar, y técnicamente las metaloproteasas que había señalado, que son enzimas que carcomen, etcétera, si hay grietas en el cartílago, se van a poner en contacto, y por eso es el elemento anatómico que tenemos ahí, el hueso subcondral, que es esponjoso. Cuando esté en contacto con este tipo de líquido alterado, ¿qué es lo que va a condicionar? Lo que antes de que existiera un estudio que ahora llaman los jóvenes de extensión, como la resonancia, no se hablaba de edema óseo, y ahora se habla de edema óseo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir colapsando el hueso, y esto es un caldo de cultivo, vamos a llamarlo, aunque no es el término adecuado, para que se produzca un daño que puede ser en diferentes etapas, que más tarde va a hablar el doctor, y el manejo. ¿Es un desgaste como tal? Sí. ¿Desgaste de todos los elementos? ¿O es también algún tipo de atrofia o de impacto bioquímico destructor? Okay. Es que todo lo que dicen es cierto. Mecánicamente no es como una lija que se va a desgastar, pero la inflamación silente, la inflamación de bajo grado, las metaloproteasas van a estar destruyendo la matriz extracelular del cartílago. Van a actuar como la lija. Y va a ser la lija que va a producir disminución de, como dice el doctor, el espacio del cartílago. Debo mencionar que para nutrir al condrocito se necesitan 3 elementos importantes. Uno, el ácido hialurónico, que solo sirve cuando está fijo a la célula. El ácido hialurónico que está en nuestro líquido sinovial, o que se ponga en el líquido sinovial, no cumple una función nutritiva. Libre. Es, de hecho, lo que si no hemos intervenido en la rodilla y calculamos ácido hialurónico, es el desecho de nuestras células que ya se desprendió, ya fue utilizado y está flotando ahí. Y tiene cierto efecto antiinflamatorio, sí tiene propiedades importantes. Segundo, el colágeno. Hay 28 tipos de colágeno en el cuerpo. Sí, no, eso es muy importante. Así no es el mismo el colágeno del útero o del cuello cervical, que es diferente la consistencia fibrosa Colágeno de cada tipo uno. 2. Igual nuestros cartílagos tienen colágenos tipo 1, tipo 2, que es el elástico, es el resorte hidrofílico, y colágeno tipo 9 y otros colágenos secundarios. El colágeno tipo 9 es, por decirlo así, la varilla en donde se fijan el colágeno tipo 2, y el colágeno tipo 1 es su protector. Y esto necesita la tercera situación, es las integrinas, unas moléculas que están en la superficie del condrocito que fijan a esta estructura. Si nosotros no fijáramos el ácido hialurónico, que está fijo por otra molécula que se llama CD44, nada más es por decir el nombre, si estos no estuvieran fijos, no cumplirían su función de nutrición, porque todos los fluidos, si usted los aplasta, se desplazan. Claro. Entonces, como están fijos, al comprimirlos, el líquido que tienen en sus moléculas pasa al interior de la célula, y al soltarlo, se libera. Cuando entra lleva oxígeno y lleva nutrientes, y cuando sale lleva desechos. Todo esto se altera con el proceso químico que nosotros estamos hablando. Y es ahí donde se empieza a morir la matriz extracelular y secundariamente se empiezan a morir las células.
Pero eso sucede en todas las estructuras del cuerpo. Por eso la Organización Mundial de la Salud pues ha dicho que el síndrome metabólico está formado, pues sí, por obesidad, hipertensión, hiperglicemia, por hipertrigliceridemia y osteoartritis. Por si fuera poco. Por si fuera poco, sí, caray. Sí, entonces ya tenemos esta parte. Es importante considerar también que sí, un proceso de este tipo se presenta en pacientes mayores, pero también hay que mencionar que no se inició en ese momento. En las mujeres, el climaterio, eso que sucede alrededor de la menopausia, y aquí hay un experto en ello, inicia alrededor de los 25 años, en donde las proteínas y los estrógenos empiezan a tener pequeños cambios al principio y disminución de la concentración. Aproximadamente dice que puede llegar a ser del 1% por año. Y en los hombres, la testosterona empieza a disminuir alrededor de los 30 años, con lo cual las hormonas anabólicas de hombres y de mujeres van a empezar a entrar en declive, porque el diseño humano era para que viviéramos alrededor de 40 y tantos años. Inicialmente. Hemos alargado la vida, eso ya es otro tema que aquí ustedes tendrán expertos. Aquí habrá expertos en algún momento que puedan decir y contradecir lo que yo estoy diciendo, pero pues eso es lo que sucede. Por otro lado, el edema óseo, la teoría osteogénica de la génesis de la osteoartritis y del dolor de rodilla crónico, no el dolor de una lesión aguda, porque eso es otro tema. Sí, sí se va a producir y va a ser un iniciador de la osteoartritis y del dolor crónico, sí es cierto, pero ese es un tema aparte. Pero el dolor crónico de rodilla y la osteoartritis está acá. Y hay una teoría osteogénica. Y el doctor atinadamente trajo a la mesa un término que se llama edema óseo. Y el que edema, antes, que no sabíamos que el hueso se hinchaba, vamos a llamarlo. ¿Hasta cuándo más o menos se supo o tenemos idea de que el hueso se hincha, o sea, hay edema óseo? Bueno, lo que sucede, ahora sí, que haciéndote segunda, en los años 80, generalmente las personas que manejaban este tipo de problemas eran los reumatólogos y nosotros como ortopedistas. Existía una gran controversia porque inicialmente la enfermedad que involucraba las articulaciones se denominaba como osteoartritis. Y técnicamente fue una contraparte porque parte de lo que eran los reumatólogos decían, si no hay elementos inflamatorios, no se puede llamar osteoartritis, sino que se espera a que ya se desgaste y entonces se llama osteoartrosis. Lógicamente, como todo en la vida es cambiante y la evolución de la ciencia también, empezaron a, entre comillas, aparecer nuevos elementos de diagnóstico como el estudio del líquido sinovial en específico. Aparecieron las famosas, que no es para que se lo aprenda la gente que nos está escuchando, metaloproteasas. Los reumatólogos manejaban el famoso ionóforo de calcio, que nada más cuando lo escuchaba uno hasta como residente de formación decía, ¿qué será el ionóforo? ¿Será hermano de Crisóstomo o de quién? ¿Sí? Y entonces, para evitar esa situación hasta de manejar osteoartritis u osteoartrosis, se quedó en un limbo en ocasiones el término y nada más se manejaban las siglas OA. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Una OA. El paciente nos ve y decía, pues quién sabe qué carajo es eso. Y entonces, ¿qué eran los estudios iniciales con los cuales contábamos? Porque esta es una evolución que ameritaría también otra charla. Rayos X convencionales. AP lateral. Maestros que manejaban el estrés o la carga y manejábamos las radiografías dinámicas, que ahí tenía uno que ir para hacer ciertas maniobras en valgo, en varo, o angulaciones, rotaciones, en fin, y ver dónde estaba el detalle, ¿sí?, del dolor. Apareció después el ultrasonido, que nos enmarcaba partes blandas, y posteriormente la tomografía, hasta llegar en nuestros tiempos a la resonancia magnética nuclear, y hasta estudios todavía mucho más sofisticados, como la angioresonancia, etcétera, etcétera,
y en base a los programas de computación aplicadas a la medicina, que vamos a ver en qué va a evolucionar esto con la inteligencia artificial, que no es artificial porque es producto de un ser humano, de manejar los distintos métodos de extensión, porque ya se puede medir hasta el grosor y las características del cartílago articular. Ahora, ¿por qué es muy interesante todo esto del edema óseo? Porque inicialmente cuando lo manejamos como enfermedad reumática, veíamos principalmente en los cóndilos, lo que mencionaba el doctor, ciertas imágenes de radiolucidez que en las radiografías de antaño no sabíamos expresar adecuadamente o interpretar a qué se debían esas imágenes. ¿Qué fue lo que sucedió con la resonancia y principalmente cuando había la medicina del deporte aplicada a la trauma o a la ortopedia? Y que veíamos pacientes que se tomaba la resonancia magnética nuclear y que en ocasiones, independientemente de la lesión meniscal, en unos pacientes aparecían esas imágenes que ahora se le denomina edema óseo, y que eso es a raíz de la difusión de la resonancia magnética nuclear. Porque era muy importante para nosotros como traumatólogos y ortopedistas interpretar eso, porque podíamos reparar muy bien los meniscos, ya era otra generación. Antes, menisco que estaba alterado, fuera. Actualmente ya no se permite eso. Si se puede dejar el menisco, se tiene que dejar, porque si no vamos a ser partícipes del daño articular temprano. Correcto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al aparecer esos datos de edema óseo, automáticamente, aunque hubiéramos hecho una reparación adecuada del menisco y del cartílago articular, no se podía permitir el apoyo inicialmente por un espacio promedio de 6 semanas. ¿Por qué? Porque podíamos contribuir a que ese edema óseo se perpetuara. Y entonces ya estábamos manejando una alteración mecánica, en ciertos casos angular, metabólica, traumática, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, complejísimo. Y que por eso es muy complejo, porque la finalidad de esta charla y de lo que está mencionando aquí un gran profesor que tenemos como ahora invitado, es que la rodilla no evoluciona a lo que llamamos gonartrosis, porque dependiendo de la gonartrosis, en la especialidad, la segunda prótesis o artroplastía más demandada es la de la rodilla, pero que obedece a características, como ahorita se ha señalado, muy diferentes a la primera, que es la de la cadera. Okay. Órale. Alice, tenemos preguntas. Sí, vamos a dar pie a paso a nuestros radioescuchas que amablemente nos acompañan. Tere Camacho, muchos buenos días, excelente información, muchísimas gracias por estar conectada. Jorge Santillán, buenos días, bendiciones infinitas a todo el equipo. También Virginia Rico nos pide que si se comente sobre la dieta mediterránea. Marta Estela, muchas gracias por estar conectada. La lipedemia afecta el movimiento de las rodillas. Alma Avitia, hola doctores, buen día, como siempre es un placer escucharlos. ¿Es apropiado tomar glucosamida? ¿Cómo ayuda a controlar, detener el desgaste o incluso a prevenir de alguna manera que se produzca este problema? Creo que es uno de los temas, doctores, y antes de pasar esta parte, como decía, de los aspectos reparadores o no, o los mitos, porque también me imagino que en esto hay muchos mitos. Que hay mitos. Pero hay varias preguntas orientadas a entender esto del cartílago. Dice Cristina: doctores, pero entonces no es posible hacer cartílago. ¿Qué es el cartílago? ¿Cómo se va desgastando? ¿No hay manera de revertirlo? Es que yo me como mis patitas de pollo. Entonces, esas no funcionan. Gracias y felicidades a ti. Muchas gracias, Cristina. También, en un sentido similar, pregunta Marco. Dice, entonces el comer los polvos que venden, dizque para hacer cartílago y que ayudan las articulaciones, ¿no funcionan? Gracias y buen tema. Yo estoy en esa situación. ¿Cómo entender este tema del cartílago? Creo que hay ese tema. A ver, cuéntenos. ¡Wow! Bueno, ok. Déjenme sacar del tintero un comentario.
Hoy sabemos que las teorías que producen osteoartritis y el llamado desgaste, nuevamente entrecomillado, son múltiples. La teoría condrogénica es lo que me están preguntando ahorita los radioescuchas. Vamos a tocarla. Pero antes, estábamos hablando de la teoría osteogénica. Sí, claro. Hoy estamos hablando de un tema que también el doctor puso en la mesa, la vitamina D. Un servidor ha encontrado en los pacientes con edema óseo que hay un déficit de vitamina D. Un déficit muy importante. Y este déficit, pues, no es al garete, porque en ginecología también los pacientes con ovario poliquístico tienen un déficit severísimo de vitamina D. Así es. Sí. Por consiguiente, la vitamina D es muy importante. Yo ya la he incorporado como un estudio casi de rutina en mis pacientes, sobre todo si yo identifico edema óseo. 25 hidroxivitamina D, Sí, para claro, ser más exactos. Exactos. Y es importante la suplementación adecuada, y sería otro tema. Vitamina D podría ocupar 4 horas en este espacio. Sí, claro. Es maravilloso y es además dramático. Dramático porque la mayor parte de las mujeres mexicanas tienen un déficit de vitamina D. Todos, no nada más mujeres. Y Sí, los a hombres nivel tenemos general. el problema combinado. Tenemos deficiencia de vitamina D y la edad nos agrega deficiencia de testosterona. Y al perder proteína, la proteína es como la pensión que nosotros acumulamos en la vida. Nos va a proteger en la vejez. Pero perdiendo vitamina D y testosterona, recuerden que a partir de los 30 años se pierde, perdemos proteínas. Y el edema óseo se empieza a convertir en necrosis ósea. Y la muerte del hueso hace que la transmisión de fuerzas no es lo mismo que una persona cargue 100 kilos a que 100 personas carguen 100 kilos. Claro. Y las trabéculas cumplen esa función, son como si fueran muchos trabajadores cargando peso. Cuando se rompen, que el edema óseo produce necrosis de las trabéculas, entonces ya van a ser muy poquitos trabajadores cargando ese peso. Y si además le tengo peso extra, pues es el caldo de cultivo para la teoría osteogénica de la osteoartritis. La teoría condrogénica, que es lo que están preguntando. 1, todavía no logramos generar cartílago. Sí hemos generado células, no lo puedo negar. Yo participo en un laboratorio de medicina regenerativa donde utilizamos células mesenquimales y hemos logrado que se transformen, que viren hacia la línea metabólica de hacer condrocitos. Sí es cierto, también lo hemos logrado para hacer las osteocitos. El problema es que estas células, si ustedes me permiten un símil muy grueso, es como poner los mejores nadadores del mundo en el centro del Océano Pacífico. Si no encuentran una isla donde puedan ellos llegar y vivir y asirse, se van a morir. Y eso es aunque lo que sean los mejores. Claro. Así es. Entonces, si nosotros no tenemos los andamios, esas islas, para que ellos lleguen y vivan, que es todavía lo que nos falta desarrollar. Y esos andamios que son la matriz extracelular. Lo que hablaba de las proteínas. La matriz extracelular no es una gelatina estática. Si nosotros pudiéramos verla, realmente verla desde el punto de vista molecular, es un caos metabólico porque hay síntesis de proteínas, degradación de proteínas, síntesis de ácido hialurónico, la destrucción del ácido hialurónico, tenemos la síntesis de enzimas, tenemos metaloproteasas propias que van a hacer que el colágeno viejo, pues hay que recambiarlo, lo destruye cierta cantidad para formar colágeno nuevo. Las células van a estar produciendo familias relacionadas con el oxígeno, para no decir nombres técnicos, y estos son los famosos radicales libres que también mencionaban, y todo es un caos metabólico que mantiene vivas a las células. Esa es la parte que no hemos podido nosotros todavía sustituir. Sí, hemos hecho grandes avances y ahorita está de moda ingerir colágeno. Yo por lo menos, utilizo el colágeno inyectado, porque utilizo colágeno tipo 1, y les decía que era protector, y que es el mismo que hace las cicatrices. La piel y el cartílago difieren solamente en que la piel tiene dermatán sulfato y el cartílago tiene queratán sulfato y condritin sulfato. Son muy parecidos. Y entonces, pero van más al dermatólogo que al ortopedista. Bueno, hablando de colágeno, sí. De colágeno. Piensa que es tema de piel. Así es, no, hay 28 tipos de colágeno y son muy importantes en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, que en ese aspecto nosotros todavía no tenemos la capacidad de regenerar cartílago.
La ingesta de colágeno va a ayudar en muchos aspectos. La ingesta de la condritina y de la glucosamina, yo les trato de hacer el símil a los pacientes de que si tenemos un aceite del 30, pues lo vamos a hacer del 35 o del 40. Claro. Un poquito más viscoso y que va a ayudar porque interviene en la síntesis de colágeno. De hecho es glucosa, los diabéticos tienen que tener cuidado al ingerir este producto con pegado a un radical amino, por eso se llama glucosamina. Entonces tienen que tener cuidado. La condritina, también tomada en exceso, además de que produce gases y puede producir diarrea, tiene una característica importante, puede llegar a ser tóxica en algunas células. Entonces también se tiene que tomar con cierta moderación. Sí son útiles porque pues ayudan un poquito, y los pacientes y algunas personas, sobre todo las damas que son observadoras, pues cuando toman el colágeno hidrolizado tan de moda, dicen, pues sí, mire doctor, mire que yo no me crecían las uñas y que la piel y el pelo, sí es verdad, porque va a tener, pero recuerden que nuestro sistema digestivo no va a perdonar esas proteínas, va a digerirlas y la biodisponibilidad va a hacer que solamente absorban una pequeña parte de lo que se está ingiriendo. Y esa parte se va a ingerir porque también el intestino está inflamado. El síndrome de colon irritable tiene deficiencia de vitamina D, tiene además característica pues edema, y que hace que unas enzimitas que se llaman electinas borren una sustancia que es como un moco, si me permiten, que se llama glucocádix, se barra y puedan pasar proteínas. Esos segmentos de intestino inflamados, que se llama intestino permeable, es el sitio donde puede absorberse proteínas completas y es donde potencialmente se puede absorber esas proteínas que usted esté ingiriendo en el polvo, aunque lo haya disuelto, en el jugo de naranja o en lo que sea. Sí, es sumamente interesante porque ahora, checando las preguntas que nos están haciendo, normalmente el dolor, porque fue el tema inicial o central de esta charla y de nuestro gran invitado, obedece a, insisto, múltiples causas. Antiguamente se pensaba que conforme la edad, pues lógicamente era más interesante la aparición de tal o cual síntoma en relación a desgaste. Pero actualmente no es así, porque también cambios que en un momento nosotros veíamos a ciertas edades por procesos de desgaste o degenerativos o por la edad, se están encontrando en gente joven por el uso y abuso en esta ocasión de ejercicio. Ahí la entidad o el mecanismo, la fisiopatología es diferente porque son microtraumas repetitivos. Y técnicamente por eso es el motivo de este programa, dar entre comillas temas de inquietud para la población que nos está escuchando, porque muchas veces el dolor en rodilla no obedece nada más a la causa de la estructura física que estamos viendo, porque si lo viéramos como ortopedistas, cuando una persona va a consultar por un dolor de rodilla, tenemos que ver las estructuras adyacentes, el pie y cómo camina y la cadera. Y si estuviera aquí un columnólogo dijera, ¿y dónde dejas la columna? ¿Por qué? Porque muchos dolores de rodilla pueden ser referidos. Claro. Y muchas personas, como hasta los hematólogos, dirían, ¿y dónde nos dejas a nosotros si hay ocasiones en que el dolor de la rodilla es producido por aumento de volumen, se punciona y se saca un líquido que técnicamente se piensa que es como el traumático de sangre o de lavar sangre, y que en realidad obedece a entidades que son tumores. Sí. Y por eso es lo interesante de siempre consultar a la gente más, o no vamos a ser soberbios, la gente preparada. Y bueno, sí. a tu comentario, permítame agregarle el calzado, que creo que también juega un papel muy importante, y el embarazo. Ahí justamente, miren, me están ganando con las preguntas, porque miren, estaba. Aquí nuestra amable radioescucha Ceci dice, estoy embarazada y me duelen las rodillas, ¿por qué? Hago ejercicio y trato de vitaminarme, pero hay días en que me duelen mucho, ¿por qué? Gracias.
Le manda saludos en especial Laurita Santillán, saludos doctor Pérez Correa, Laurita Santillán, Mari Crisóstomo dice, excelente tema, muchas gracias. Pero esta parte en el embarazo, doctor, ¿por qué? ¿Qué le diríamos a Ceci? ¿Por qué pasa este tema en ese estado específicamente? Wow. Bueno, es importante considerar algo. Cuando nosotros tenemos una deformidad angular, en el caso de las mujeres, en donde esto se mueve hacia acá de alguna manera, tenemos este ángulo, la patela va a tener un factor luxante hacia afuera, se va a ver así. Ajá. Aquí podemos ver un espacio grande aquí, donde cabe mi dedo, y un espacio muy pequeño acá, donde está chocando hueso contra hueso. Ajá. ¿Qué es lo que esto determina? Bueno, pues que el roce asimétrico produce inflamación y desgaste en este sitio. Además, este espacio lo va a ocupar una membrana, la sinovial, una extensión que se llama plica, y se va a meter aquí y se va a pellizcar. Con el embarazo, de aquí pues tengo que decirlo lo más ortodoxo posible porque me va a estar supervisando, también tenemos un anabolismo graso, un anabolismo de la grasa del cuerpo, igual que tenemos un anabolismo proteico, y de la misma forma que tenemos pues incluso trastornos en la glicemia, porque hay incluso la diabetes gestacional. Es decir, todo está relacionado, nada es aislado, y eso es un punto importante que hemos tratado ya. Entonces, si nosotros tenemos que esto está engrosado por el embarazo, y si tenemos una carga asimétrica, y si nosotros tenemos aquí una carga asimétrica, y aquí se mete un fragmento de grasa, y aparte aquí hay desgaste y hay inflamación, pues va a doler. Y si le agregamos el peso, que ya habíamos hablado de que por cada kilogramo aumenta la presión, pues ya tenemos el motivo por el cual esas rodillas pueden estar doliendo. Aquí lo importante es cómo la vas a manejar en una mujer embarazada. ¿Cómo va a ser eso? Sí, y esto va a tener que ver cuáles son las causas. Si ya está en la etapa en que pueda tomarse rayos X, habrá que ver la mecánica de la rodilla, y habrá que recurrir a los medios físicos, y habrá que recurrir incluso probablemente, si es necesario, a introducir alguna sustancia en la rodilla, pero que no sea cortisona. Puede ser colágeno, puede ser ácido hialurónico a quien le gusta, a mí me gusta el colágeno, y que pueda ayudarle a disminuir el dolor. ¿Y cuáles son los medios físicos a que se refiere? Hay tres modelos básicos de medios físicos, que es poner calor, pero siempre tiene que ser con esto que se llaman fomentos. De nada sirve ponerse un cojín porque no va a penetrar ni la piel. Entonces tienen que ser fomentos. Puede ser hielo, hay pacientes que se sienten mejor con el hielo, esto es curioso. O alternar. Y los baños de contraste, eso es también muy, muy útil. Exacto. Y la otra parte son el calor profundo. El calor profundo, que es el calor que se utilizan ultrasonidos, rayo láser, ¿sí? O ondas de choque. Pero eso se tiene que determinar qué está condicionando el dolor de rodilla para poder elegirlo. O sea, no es así de que uno se recete y diga, me voy a hacer esto, ¿no? No, esto de que están ahí diciendo, bueno, si a usted le duele, como decía un amigo que en paz descanse, de que hacía sorna del merolico, si a usted le duele, le pica, le molesta, úntese tal cosa, ¿no? Entonces, eso no es la solución, no hay una solución única ni para mágica, ese tipo de problemas, ni mágica. Oiga, doctor, y hay además, o sea, lo complicado que se me hace, y también aquí lo tratan nuestros radioescuchas, es que luego dicen, para tal problema, y en particular también estos, hace ejercicio. Pero yo escucho mucha gente que dice, no hago ejercicio por mis rodillas, o sea, algo por el estilo. Entonces, en ese aspecto, pregunta Jesús, doctor, pero si estoy haciendo ejercicio y cuidarme, ¿no se puede revertir? Ya no hay manera de que mis rodillas no me duelan, nos dice Jesús. Y Patti dice, ¿qué ejercicios afectan más? El correr, ¿cómo puede beneficiar a nuestras articulaciones? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuándo sí, cuándo no, doctor? Es una pregunta muy amplia, muy amplia. Pero podríamos hacer generalizaciones, pero no es la tabla rasa, es una generalización tratando de facilitar la respuesta. Si una persona que pesa 100 kilos yo la pongo a correr, voy a destrozar sus rodillas. Entonces, debe ser acorde a su edad, a su peso y a su capacidad. Si el paciente tiene 60 años, ya no lo voy a mandar a correr la maratón, pero le voy a prescribir ejercicio.
Si está obeso, pues le voy a decir, ¿sabe qué? Tiene que ir a hacer aeróbics en el agua. Claro. Aquaerobics. Aquaerobics, ajá. Porque ahí va a gastar energía y el agua va a sostener parte de su peso. Ajá, ajá. Si es No va a un haber paciente tanta que no presión. sabe nadar, bueno, pues vayas a hacer tai chi. Y vamos a ponerlo con la nutricionista para que nos lo baje de peso correctamente. Las dietas de choque son solamente el inicio, pero la dieta va a ser un cambio de estilo de vida. No es algo que ya bajé de peso y ya dejo la dieta. Por supuesto. Claro. Entonces, esto también es importante. Si yo estoy haciendo pesas y cargo, permítame exagerar, 500 kilos y me duele la rodilla, evidentemente no debo cargar 500 kilos. Esto lo dejo porque cada uno tiene un límite de peso que tiene que cargar. Y la exageración es para demostrar que la sobrecarga también afecta a las articulaciones. Pero el ejercicio de peso en los mayores de 60 años, sobre todo en los varones, es muy importante porque la reserva muscular es antiinflamatoria. Porque el músculo quema grasa. ¿Sí? Pero no se deben cargar pesos exagerados. O sea, perdón, adelante. Sí, y en cuanto se habla de que hay, si se determinó edema óseo, por ejemplo, hay que hacer la suplementación. Es muy común que nuestra población tenga déficit, como bien comentábamos con el doctor aquí, y el doctor nos lo recordó, vitamina D, vitamina C, y también, en algunos casos, testosterona. Sobre todo, hay pacientes que no bajan de peso porque no están bien estudiados y porque van con, espero no ser descortés, con una dietista que le dice, pues no coma esto, no coma aquello, no coma esto, no coma más, y se acabó. A que vaya con una nutricionista, especialista, que le diga, ¿sabes qué? Usted tiene que hacerse una determinación de esto, de esto, de esto y de esto, y va a tener que llevar este tipo de dieta y este tipo de suplementos. Y de ejercicio. Y el ejercicio, El tipo de ejercicio, se va a prescribir en base a ello. De hecho, ahorita ya existe una maestría en ciencias del deporte y el movimiento. De ese tamaño estamos viendo que el ejercicio no se puede prescribir nada más de... Es que sí, es muy muy común, ¿no? Que diga, pues hace ejercicio, sí, pero ¿qué ejercicio? ¿Cómo? ¿Qué se entiende? Ahorita acaba de decir, ejercicio es distinto de deporte. ¿Cómo entender esta? El deporte es competencia y el ejercicio es salud. Sí, claro. Ok. Así trillado. Hay una cosa interesante y voy a tratar de afianzar o unir los conceptos. Todo va de acuerdo a la persona con la cual estás consultando. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, hasta en este medio de comunicación, para todos los que nos están escuchando, hemos tratado de que se reflexione en la posibilidad, punto número 1, de ser atendida por o atendido por un facultativo médico, ojo, titulado y con su cédula, y no que queramos caer en populismos baratos. Punto número 2, técnicamente se tiene que llevar en alguien la batuta. Antiguamente podrían decir, los reumatólogos decían, todo lo que es musculoesquelético nos compete. Sí, pero técnicamente tú no puedes hacer algún procedimiento, entre comillas, invasivo o quirúrgico. Los antiguos ortopedistas o traumatólogos decían, al contrario, a nosotros nos compete todo eso. Pero después llegaron los médicos en medicina del deporte, que no porque sea aquí un gran personaje que es el doctor, la primera institución que tenía registrada y avalada la medicina del deporte en México fue el Instituto Politécnico Nacional. Eso no hay vuelta de hoja. Y de 100 médicos del deporte que se avalan como tal, en realidad, lógicamente nada más son 15, máximo 20. Porque empezó a salir la charlatanería de que se confundía a instructores en el deporte, entre comillas, gente que está en los gimnasios, empezó a salir la osteología, el osteopatólogo, y esto ya se hizo un sanquimpanqui. ¿Y cuál es la circunstancia? Porque lo barato cuesta caro. Que si nosotros vamos a evaluar y a llevar la batuta, no nos vamos a quedar con el paciente todo el tiempo. Nuestra función como los nuevos ortopedistas o traumatólogos, independientemente de la edad que tengamos, es limitar las lesiones
y más atrás prevenirlas para no caer en los terrenos quirúrgicos. Parece paradójico. Y lógicamente por eso es un equipo de trabajo multidisciplinario, multiinstitucional. ¿Por qué? Porque yo tengo que echar mano de la nutrióloga, tengo que echar mano del médico del deporte, tengo que echar mano del rehabilitador, tengo que echar mano, porque no es lo mismo algo que se pueda brindar para prevenir lesión de cartílago, reparación de cartílago, limitación del daño del cartílago, porque lo señalaste con anterioridad. Nosotros aún con la tecnología actual, el cartílago hialino o elástico no se regenera. Podemos todavía ser ambiciosos en tener fibrocartílago y que técnicamente aquí también en base a lo que ha señalado del famoso síndrome metabólico que antes decían es azúcar alta, ácidos grasos o dislipidemia, hipertensión arterial, osteoartritis, osteoporosis y lo último que se le acaba de anexar, que es sarcopenia. En términos más prácticos, Cáncer debilidad de huesos, muscular. ¿no? Debilidad No, muscular. Pérdida de músculo. ¿Y cuál es la circunstancia? Que volvemos a nuestras bases o inicios como médicos. ¿Cuántas patologías nosotros podemos tratar como cirujanos? Y si no tenemos todo este enfoque multifactorial, la cirugía puede volverse un fracaso. ¿Por qué? Porque no tenemos niveles adecuados de calcio, fósforo, magnesio, lo citaste muy bien, vitamina D. Me acaban de llegar estudios de X o Z niños o personas y están con 12 de vitamina D, con 15 de vitamina D, y que uno diría, pues si somos un país en que nos da el sol todo el tiempo. Lo normal es 30. Claro, que no ese sepa tabú gente. ya se fue O a sea, la de basura. 30 para ¿Por qué? arriba. Porque el sol no Si tiene es 15. suficiente. Y por eso tenemos que estudiar los casos, que aquí el punto central que se está abordando es el dolor, pero las causas son múltiples. Y en un momento dado las recomendaciones también son múltiples. Una persona que nada más piensa que el deporte la va a sacar adelante o la actividad física es equivocada. Porque se tiene que ver los recovecos. No, pues aquí hay una iluminación inadecuada, pues no lo sé. Hay una temperatura inadecuada, no lo sé. Habría que ver todos los En un parámetros, momento ¿no? dado el punto son los piso parámetros. está bien para que me limite la lesión, pues no lo sé. Pero ¿cuál es la circunstancia? La evolución y la evaluación inicial. Claro, porque pienso ahora está como que está muy de moda y porque ya hay hasta dispositivos que lo hacen, es por ejemplo caminar, contar los pasos, y creo que para todo el mundo dicen caminar. Pero está este tema en el caso de las rodillas cuando llega a afectar. Importante aquí es que todo lo que hemos puesto en la mesa suena catastrófico, pero la función que cumplimos los médicos es hacer que sea más suave y más duradera la transición entre el momento de la evaluación inicial y el momento que se requiera una cirugía. Claro. Idealmente que nunca llegue a operarse, pero ese es un trabajo del binomio médico-paciente. El paciente ya no puede ser ese paciente que llega, se sienta y dice, dame una pastilla para resolver mi problema. Sí. Solucionamelo como sea, o me operas o me das la pastilla. No se va, son soluciones que pues si puede ser, si te quita el dolor, ya salte, ¿no? O Claro. o el analgésico caro, pues te pongo la prótesis. Apagó el switch. Se acaba. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, obviamente, bueno, ya si quieres entramos de lleno porque tenemos escasos minutos al tratamiento. Hay gente que no se quiere operar. Hay gente que, pues obviamente, por 5 poderosas razones o 10, no quiere operarse. Y tú hablaste hace rato de la infiltración con colágeno tipo 1 en las rodillas, obviamente no cortisona, no corticoides. 2 preguntas, ¿cuánto tiempo nos ayuda esa infiltración? Y si los
ya también hablamos sobre el valgo y el varo, o sea, las rodillas hacia adentro, las rodillas hacia afuera, o sea, aro, charro. Los charros, exacto. El poner plantillas o adaptarle plantillas a los zapatos de la gente para que un valgo se convierta en varo y un varo se convierta en valgo. Ok, una pregunta interesante. Vamos a separarla un poquito y hablar rapidito. Uno, siempre hay que usar un zapato cómodo, que tenga un tacón entre 2 y 3 centímetros y que el pie literal se pueda desparramar dentro. Uh-huh. Para cuando vaya a trabajar, cuando vaya a la oficina, cuando vaya, llévese. El día de las fiestas, llévese sus zapatillas. Uh-huh. No hay problema. Pero después, bájese de las zapatillas. Utilice zapatos cómodos. Que vamos a usar tenis, sí, para hacer deporte. Si vamos a caminar, los tenis tienen que tener soporte en el talón para que el pie no se vaya hacia un lado o hacia otro. El uso de plantillas se popularizó mucho durante los años 90 y el principio del siglo XXI para modificar el apoyo. Sin embargo, uno de los problemas que produce es que produce dolor de tobillo. Uh-huh. Entonces, no en todos los pacientes está indicado, pero quien lo soporte, quien lo tolere, que le den estas correcciones se puede utilizar, pero con el zapato correcto. Si utilizamos unos zapatos apretados, que es lo que sucede, por ejemplo, a los futbolistas, que calzan del 6, pero para que quede bien apretado, bien justo el zapato, sin espacio de aire y que el impacto con el balón sea como de un martillo, pues se ponen zapatos del 5. Uh-huh. Uh-huh. Y aparte de eso, pues tienen tacos que los frenan y que lesionan la rodilla. Entonces, es muy complejo el proceso, pero el calzado tiene que ser cómodo, tiene que ser soporte y tener máximo 3 centímetros de tacón. Para las fiestas, sí, señoras, llévense sus tacones, váyanse los tacones de que ustedes quieran, pero terminando la fiesta, bájense de los tacones. Y todos felices. Control de peso. El control de peso, por todo lo que hemos mencionado, no solo por el aspecto mecánico de la carga, que fue muy obvio el ejemplo que tratar de ponerlo muy entendible, sino también por el efecto inflamatorio de la grasa. 3, que la manifestación del dolor es una manifestación de todo el sistema. Y que si vamos a hacer algo en la rodilla es porque es la que nos está diciendo, oye, a mí me duele. Uh-huh. Y vamos a resolverlo de alguna manera. Las guías de práctica clínica nos ayudan, pero la infiltración de colágeno, de ácido hialurónico, tienen un periodo perentorio en que disminuye la sintomatología. El ácido hialurónico, entre 6 y 9 meses, en promedio. El colágeno, más de un año. Yo tengo pacientes que en promedio tienen 1 año, 3 meses con disminución de la sintomatología. No hay una forma de que el dolor desaparezca por completo tampoco. Generalmente pues tenemos que complementarla. Y esto se puede repetir. La ventaja de los ortobiológicos, como es el caso del colágeno, es que se puede repetir la infiltración, uh-huh, pero dentro de ciertos parámetros. Si el dolor se presenta al mes y no hay solución, pues a lo mejor ese paciente ya está listo para operarse. Y finalmente, el ácido hialurónico, el colágeno cumple la misma función que la cortisona, pero sin sus efectos secundarios. Uh-huh. Aumenta la interleucina 10, que es nuestro antiinflamatorio natural, inactiva las metaloproteasas, inactiva la interleucina 6, la interleucina 1 beta, y es el mejor recurso que hasta el momento yo considero que de mi armamentario terapéutico para este tipo de problemas. Pero hay que evaluar la rodilla, hay que evaluarla, porque si tiene edema óseo es otra patología. Si tiene una lesión de menisco hay que repararla. Si está roto el ligamento cruzado hay que repararlo. Es decir, si no van con un especialista para manejar su dolor, vamos a enfrentar complicaciones, retraso del tratamiento y obviamente una percepción de salud, lo que la gente llama calidad de vida, mucho peor. Claro. Ese tipo de patología involucra una vez más lo que señalamos hasta el cansancio, el aspecto biológico, psicológico y social. Gracias. Un mal de nuestros tiempos es que las gentes piensan, o las personas, o quien va con nosotros, que somos magos y que los problemas de dolor, específicamente ahora en rodilla, los vamos a quitar de la noche a la mañana. Y pues lógicamente no es así. ¿Por qué es interesante el aspecto psicológico? Porque tenemos que hacer cambios en lo que está trillado, que son nuestros hábitos de vida. En relación a lo que comentábamos, antes, y me estoy yendo hasta hace más de 30 años, y nuestros maestros, que en realidad era,
Patología de rodilla que en un momento dado no se podía controlar con los medicamentos convencionales, vamos a infiltrar y la panacea era corticoide más gilocaína y se acabó. Eso ya cambió porque hasta inclusive una de las áreas que maneja perfectamente bien nuestro invitado de hoy son lo que son los tratamientos biológicos. Viene una nueva tendencia más con la inteligencia más denominada, insisto, artificial, porque dependiendo de la patología en la rodilla específicamente y clasificarla adecuadamente, los tratamientos biológicos van a ser la panacea, que aquí por eso no podemos caer en charlatanerías de manejar células madre, plasma rico en plaquetas, plasma rico en plaquetas, concentrado de médula ósea, etcétera, porque cada cosa tiene su indicación. Ya por obvio de tiempo no vamos a manejar, porque hasta inclusive anduvo mucho tiempo también de moda lo que era la aplicación de ozono, y vamos a llamarle así para los que somos cirujanos y llegaban pacientes con dolor y patología crónica de rodilla y todavía aparentemente se les había administrado ozono, un tratamiento quirúrgico menos radical no podría realizarse y nos enfrentamos a colocar una sustitución protésica en un hueso justarticular o al lado de las articulaciones que de todos modos no tenía una característica adecuada para soportar el implante. Imagínate. Ese es el problema. Claro. Tenemos algunas sí, preguntas ya para terminar, porque ya está. Contestó el nombre, la pregunta de Mari, que dice, entonces los tenis y las zapatillas nos afectan igual, ya lo dejó muy claro. Alejandra pregunta, perdón, a nuestros radioescuchas decirles, como recordarles que quedan grabados los programas, que pueden, nos hacen favor de volverlos a escuchar porque encontrarán las respuestas específicas a sus preguntas. Alejandra pregunta, ¿por qué es diferente el funcionamiento de las mujeres y de los hombres? Entonces nosotras somos más propensas a tener más dolor y problemas dentro de las rodillas. Saludos y excelente programa. La parte esta de las diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias, pero una de las cuestiones que potencialmente, yo no soy quien tiene esa respuesta, creo que va a ser muy difícil que alguien la tenga, la mujer tiene por sí misma más grasa que el hombre. ¿A eso hay una respuesta? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes tienen... ¿Es más o distinta la acumulación? No, es más. Si dos personas de 70 kilos, de 1,70 de estatura, un hombre y una mujer, la mujer va a tener más grasa que el hombre. Exacto. Porque va a acumular cierta cantidad de ácidos grasos en las mamas, en las caderas y en lo que llamaban los clásicos la esteatopigia. En las piernas es una lipodistrofia, es una distribución de la grasa que se llama bota prusiana y que es muy característica de las mujeres de Medio Oriente y que es herencia de la herencia de árabe que trajeron los españoles también a México. Entonces, esta distribución de mayor cantidad de grasa potencialmente pudiera influir en los procesos inflamatorios. Entonces, pero vamos, eso sería solamente una forma de decir que hay diferencias entre hombres y mujeres, por más que hoy hablen de los géneros, pero médicamente, biológicamente, hay diferencias entre hombres y mujeres, y es esta característica. Igual que el esqueleto, la pelvis de la mujer tiene valgo, porque para poder cumplir la función del embarazo y parto, la pelvis es más ancha y más redonda. Esto hace que el fémur, que está la pelvis ancha, el fémur vaya hacia adentro. Y la tibia se enderece y esto produce el valgo femenino. Sí, claro, son diferencias que van a condicionar que la carga de las rodillas sea diferente. El embarazo, con su efecto anabólico sobre la grasa, las proteínas y los glúcidos, también influyen sobre este tipo de patología. Claro. Pues miren, ya para cerrar, si me permiten leer algunos comentarios, dice por ejemplo Carolina, doctores, en los gimnasios son expertos y aparte te cobran. Yo tengo un problema de columna y quería que hiciera ejercicio igual a todos y tuve un problema por eso. Sería importante que habláramos más de esto y de los ejercicios y que los ejercicios no son igual para todos. Saludos y felicidades por más programas como y estos temas. Muchas gracias, Carolina, por tu comentario. Preguntan a Laura, doctores, entonces, ¿dónde vemos a un médico del deporte? Los médicos deben tener uno o más. Ahorita que han visto a personas que se han desvivido por hacer ejercicios extremos en los gyms. Piden sus datos, doctor, si es tan amable de facilitárnoslos. Y a personas como Pamela, y además de agradecer su amable atención,
pedirles que repita, que vean el programa. Y si quiere agregar algo, doctor, pero dice, entonces, ¿qué tipo de ejercicios y proteínas podemos comer? Y las que venden en polvo, sí funcionan para ayudarnos a hacer músculo, colágeno, articulación y que tengamos mejores articulaciones y huesos. Y también, también está Flavia Margarita, muchas gracias, pregunta si es bueno tomar la glucosamida, es pertinente el uso de rodilleras y o cintas. Pues gracias, les agradecemos. No sé si quisiera hacer algunos comentarios sobre estos últimos. Y pasarnos tus datos, a pesar de que están pasando. Por favor. Sí, claro. Sí, gracias. Voy por partes. Voy al revés. Uso de rodilleras y las cintas. Yo no uso rodilleras. El paciente en general y sobre todo los pacientes mayores y que están obesos tienen insuficiencia venosa y la compresión va a producir problemas venosos y va a poner más dolor y además isquemia. Yo no las uso, yo utilizo las rodilleras simples, nada más para que tenga la rodilla un poco más de calor que el resto del cuerpo, para que se facilite la circulación. Las cintas isoquinéticas lo que hacen potencialmente, o como yo lo entiendo, es aumentar la cantidad de estímulos que van al cerebelo para corregir la acción de un músculo, en teoría. Pero al final del día están sobre la piel y su efecto para la acción muscular llega retardado, y me explico. ¿Tienen su función terapéutica? Sí, pero llega retardado al músculo. Si yo pongo esta rodilla y la someto a un estrés mecánico, el ligamento se va a romper en 3 milisegundos y el efecto de la rodillera va a aparecer a los 8 milisegundos. Cuando aparezca la protección de la rodillera, el ligamento ya está roto. Entonces, por esta razón no son tan útiles y son muy molestas y muy difíciles y además caras, y pues no cumplen una función como tal, a menos que haya una inestabilidad o que tenga una lesión que sí lo requiera. Entonces, eso es respecto a las rodilleras. Glucosamina y condroitina, ya habíamos mencionado que mejoran un poquito la calidad de líquido sinovial, pero no son la solución. Sí puede ser útil para el paciente y hay que tomarlas de preferencia de grado médico. Las proteínas que venden los gimnasios, bueno, hay una controversia enorme en estas porque además las condiciones sanitarias en las que se generan son muy cuestionables y hay quien dice que tienen hasta 15 gramos de proteína de insecto por ahí en su composición. Entonces, no es malo, es proteína, pero si yo meto 1 kilo de proteína, mi cuerpo no la va a absorber. Y hay organismos sensibles que también hay que y aguas, porque hay organismos sensibles que el riñón no soporta el síndrome de hiperfiltración que produce el exceso de proteína y pueden desarrollar una insuficiencia renal. Lo natural es tomar de entre 0.8 y 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ideal. Si peso 200 kilos, pues no me puedo comer media vaca, a eso me refiero. Entonces, tiene que ser una ración adecuada. Segundo, la proteína que nosotros ingerimos va a depender de la edad. Los pacientes de más edad y los extremos de la vida y los infantes requieren mayor cantidad de proteínas. En los adultos porque no absorben lo mismo y en los pequeños porque la necesitan para crecer. En el intermedio, la proteína debe ser prescrita por un especialista. Y 3, todo lo que sea trastornos mecánicos, inflamatorios y dolorosos de las articulaciones y los huesos tienen que pasar primero por el ortopedista y él tendrá que tener la madurez, el juicio y la ética para que si necesita otro especialista lo derive adecuadamente. Pues tus datos. Mi nombre es José Jesús Pérez Correa. Pongo a su disposición el teléfono celular que es 55-54-32-9454 y el teléfono para hacer para agendar una cita es el 55 34 68 06 69. Perdón, el primero fue 55 54 32 94 54. Okay. Y el segundo 55 34 68 06 69. Ahí Sarita Alarcón es mi asistente, ahí él hace sus citas y le da los pormenores de la dirección y los horarios para la recepción. Y también la página de Top Doctors pueden hacer sus citas. Top Doctors. Pues el tiempo es implacable. Y permíteme
darte un reconocimiento de nuestro grupo, incluyendo a Sai, que es nuestra productora. Es un pequeño reconocimiento, como tal reconocimiento a tu participación aquí con nosotros. Esperamos que tenerte más, porque pues lo amerita. ¿A poco no? Es Ay, sí, todo un halago tenerte aquí. Qué amable. Y de verdad, y bueno, pues Sí, hay que muchas sea, preguntas. y ahí quedaron muchas cosas todavía, motivo de varios programas. Sí, claro. Pues yo me siento como en mi casa, Que nos sus anuncie. palabras son, sus palabras son muy reconfortantes. El esfuerzo es transmitir el conocimiento para los colegas, pero principalmente para el público. Sí, claro. Porque ellos están indefensos. La medicina ha cambiado. Ya Sí, ahora señor. no es el que tiene una lesión de menisco, lo opero mañana. Ujú. Yo, por lo menos en el consultorio donde estoy, tengo una pantalla y transmito de la resonancia a la pantalla, lo agrando y mire, aquí se ve esta lesión, aquí es lo que usted tiene, y el paciente sale y me dice, es que nunca me habían explicado qué tenía, doctor. Entonces, es un cambio de paradigma y la verdad les agradezco mucho que me permitan la oportunidad de informar al público. Encantadísimos de la vida. Rapidísimo, nada más aquí por Instagram. Felicidades, saludos, excelente tema. Pueden hablar de la columna, por favor, de los problemas de osteoporosis, la menopausia y los problemas articulares. Felicidades al equipo. Y por acá tenía otro, espérenme, rapidísimo. La menopausia y ortopedia es un tema extensísimo. Es un tema de una semana de Mínimo. La nutrióloga clínica Saraí, excelente tema, muchas gracias. Perfecto, muchos saludos perfecto. y muchas gracias, queridos radioescuchas. Dice Flavia Margarita, excelente tema, felicidades a los ponentes, nutrióloga clínica Saraí de Regil, excelente tema, gracias, muchos más programas, agradecemos su presencia. Y queridos gracias por radioescuchas. sus comentarios. Y pues la próxima semana van a venir nuestros o alguien de infidelidad.com.mx. Los 4 especialistas van a hablar del tema infidelidad. Los 4 especialistas más el quinto. Porque yo también pertenezco La organización. a infidelidad.com.mx. Bueno, pues entonces no se lo pierdan, ese va a ser un programazo. Y pues Como todos. Pues nada más me permito desearles que sigan pasando un buen día y que pasen un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas muchas Gracias por su vernos, presencia. recomiéndenos, Así hágale es. clic A a la la campanita y nosotros estamos para, Servirles. al igual que ustedes, reflexionar. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.